digamos, muy importante es entender qué tan útil es lo que yo estoy haciendo para mi cliente. Y gran parte, digamos, de eso, pues radica sobre todo en que nosotros casi todos los que estamos en estos momentos trabajando dentro del programa de spin-off, pues ya tenemos algunas tecnologías desarrolladas. Y siempre, digamos, la manera como muchos de nosotros vimos nuestros desarrollos, nuestras tecnologías, pues partían de una vocación muy investigativa, muy científica y a veces quizás un poco académica. Algunos de ustedes sé que también de entrada tenían una intriga comercial sobre cómo de alguna manera las tecnologías que ustedes estaban desarrollando podrían llegar de alguna manera al mercado y que el mercado pudiera tener la capacidad de adaptar, de apropiar estas tecnologías, de utilizarlas y pues por qué no de poderse masificar y solucionar algún gran problema que hay. Sin embargo, esta parte es un poco más compleja, es un poco más complicada, no es tan fácil como uno cree. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con Google cuando desarrolló hace unos pocos años las Google Glasses, ¿cierto? Básicamente las Google Glasses eran supremamente difíciles de utilizar, sobre todo porque estaban diseñadas para que pues lo que Google imaginaba era que todos las íbamos a utilizar prácticamente todo el tiempo, ¿cierto? Que iba a ser como ese tercer ojo que nos iba a poder dar un montón de información, que nos iba a permitir ver lo que pues nosotros comúnmente no podemos ver, y terminó siendo bastante engorroso para la gente de utilizar en el día a día, se perdían, se despistaban, en fin, era demasiada información como para ir caminando además por la calle o para estar en la oficina, la gente era supremamente dispersa. ¿Qué encontró entonces Google con esta tecnología y con este desarrollo? Encontraron que había un segmento de clientes que sí le interesaba bastante esta solución. Y al final ellos pudieron llegar a la simplificación de algo tan sencillo como esto. El arquetipo de clientes de las Google Glasses son aquellas personas que necesitan al mismo tiempo usar sus manos, consultar información específica de la labor que hace para transmitir información. Por ejemplo, en el área de la medicina, las Google Glasses son bastante importantes, sobre todo quienes están en procesos de cirugía, ¿cierto? Es muy importante para ellos, digamos, ir trabajando en el procedimiento y al mismo tiempo tener una ayuda tan precisa como son las gafas de Google para poder mejorar, digamos, su labor. Encontraron entonces así cuál era el segmento de cliente. Esto es importante por dos cosas. La primera es que hasta a Google le pasa esto, ¿ok? Esto que ustedes que han venido trabajando de segmentar el cliente, de entender la propuesta de valor, de entender muy bien quién es su cliente, esto no es fácil, ¿cierto? E inclusive una empresa del tamaño de Google a veces le cuesta, con toda la plata, con toda la investigación, con todo el conocimiento que ellos tienen del mercado, con todo el conocimiento que ellos tienen sobre las personas, porque sabemos toda la información que ellos tienen sobre nosotros, inclusive Google puede tener una estrategia equivocada cuando lanza un producto al mercado. Y este es un ejemplo de eso. Lo otro es que muchas veces nosotros somos dados a decir, cuando uno le pregunta a veces a un emprendedor, a un empresario, a un investigador, ¿quién puede utilizar su solución? Y es muy común que muchas veces alguien responda, esto le sirve a todo el mundo. No, esto es para todo el mundo, o cualquiera lo puede usar. Claramente, el hecho de que cualquiera lo pueda usar no significa que todo el mundo lo vaya a usar. Y hay una gran diferencia en eso, ¿cierto? Entonces siempre es importante entender quién realmente lo va a usar. No nos preocupa saber quién lo podría usar, sino quién en realidad lo va a usar. Y sobre todo, quién en realidad estaría dispuesto a pagar por eso para llegar a usarlo. Que esa es una pregunta inclusive mucho más difícil de responder. Entonces siempre es necesario lograr hacer una buena segmentación de cliente, siempre es importante construir ese arquetipo de cliente, otras personas lo llaman tarjeta persona, perfil de cliente, en fin, porque es la única manera en la que yo voy a poder saber realmente a quién le debo dirigir toda mi comunicación, a quién le debo mostrar mi solución para que de alguna manera sea aceptada. Solamente como un poquito de background, ustedes en la sesión anterior de estas charlas habían visto un poco lo que tenía que ver con lo que era el modelo de negocio Canvas,
donde pues básicamente además de de 9 segmentos, de 9 cajones que ustedes ven, lo más importante para entender aquí es que hay que ver esto como si fueran dos grandes cajones, ¿cierto? Uno que es el lado izquierdo, que es el que vemos, el que dice arriba empresa, y el otro que es el lado derecho, que es donde dice mercado. En otras palabras, el lado derecho es todo aquello con lo que mi cliente tiene contacto de mi empresa, y el lado izquierdo es todo lo que yo tengo que hacer para cumplirle a mi cliente con lo que le prometí, pero que mi cliente no necesariamente va a ver, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo de un restaurante. Si su negocio fuera un restaurante, ¿cuáles son esas cosas con las que su cliente tiene contacto? Pues con la comida, ¿cierto? Pues con los alimentos, con la decoración del sitio, con la carta, con la música, con los meseros, con la forma de pagar. E inclusive uno tiene contacto con otras cosas que van más allá del espacio físico del restaurante, como pueden ser sus redes sociales, si tiene una página de Facebook, si tiene una cuenta en Instagram, si saca flyers para proponer algún tipo de promoción. Todas esas son cosas con las que mi cliente tiene contacto y por lo tanto todas esas tienen que ir al lado derecho. Pero ¿con qué cosas un cliente no suele tener contacto en un restaurante? Por ejemplo, con el manejo de residuos, ¿cierto? Uno como cliente no ve o no debería ver por lo menos por dónde sacan la basura o no debería ver ni siquiera la basura. Muchos restaurantes, inclusive no permiten que sus clientes tengan contacto con la cocina. Por ejemplo, el área administrativa uno también, pues digamos, no siempre la ve. Todas esas cosas son importantes para que el negocio funcione y uno como cliente no necesariamente las tiene que ver y van del lado izquierdo. Lo que vamos a ver acá en cuanto a la parte de experimentación es cómo esos experimentos, esa validación de cliente me permiten a mí ir jugando con distintos cajones de este modelo de negocio, ¿cierto? Recordemos que nada de lo que yo escribo en mi modelo de negocio está escrito en piedra, mucho menos en una etapa tan inicial como en la que estamos de tantas validaciones, todo es susceptible de ser cambiado. ¿Ok? De acuerdo con la metodología de Bob Dorff y Steve Blank, ¿cierto? Y su metodología de Lean Launchpad, ellos básicamente dicen que existen dos momentos importantes. Uno es el descubrimiento de cliente, que es básicamente lo que nosotros hemos venido haciendo en lo que las universidades y los equipos han trabajado, sobre todo las primeras 4 o 6 semanas, de entender, digamos, muy bien quién es ese cliente, ¿cierto? Y la otra parte es el tema de la validación de ese cliente. En ese descubrimiento y entendimiento del cliente, nosotros partimos más que todo de hipótesis y muchas veces ni siquiera tenemos hipótesis, a veces tenemos simplemente sospechas o supuestos, ¿cierto? Pero no tenemos hechos, no tenemos, digamos, como esos facts de claro que uno diga definitivamente yo esto lo sé, esto está totalmente demostrado. Puede que algunos equipos sí lo tengan, pero no para todos sus segmentos de cliente necesariamente. Entonces, a partir de ahí, uno desarrolla, lo que uno desarrolla en la parte de descubrimiento es un canvas con muchas hipótesis. Yo creo que mi segmento de cliente es este, yo creo que le interesaría que yo le entregue por este canal, yo creo que a él le interesaría esta forma de pago y así, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Entender si todos esos supuestos que yo estoy poniendo en el modelo de negocio, en el canvas, pues son reales o no. Y para eso, pues los tengo que validar, ¿cierto? Y entonces empiezo ahí a entender si el problema realmente es un problema y si verdaderamente es un problema, entonces empiezo a probar distintas soluciones y eso me va a llevar a un ejercicio de pivotear, que es lo que estamos viendo ahí en la fase 4. Cuando yo ya estoy en la parte de validación, que es en la parte en la que ya algunos equipos van a empezar a entrar, de pronto algunos ya habrá entrado, es una fase donde ustedes se van a preparar realmente para vender, ¿cierto? De salir y vender y mostrar su portafolio a quienes ustedes, digamos, descubrieron como clientes y entender, digamos, su reacción y la reacción del mercado como tal. En ambas etapas se hacen experimentos, en ambas etapas hay que hacer validaciones, ¿cierto? La diferencia es que una es de entendimiento y de aprendizaje y la otra sí requiere de un ejercicio más comercial. En la fase de descubrimiento de clientes, que ya muchos la están terminando, de pronto algunos equipos inclusive ya la terminaron,
es muy importante que usted nunca tenga puesto el sombrero comercial, porque usted lo que realmente necesita es aprender, entender si su cliente realmente es su cliente, entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, qué le está aliviando usted con su tecnología. Eso es lo que uno necesita aprender en un principio. Entonces no es tan necesario en ese momento salir a vender y tener, pues digamos, como puesto el sombrero de comercial. En la siguiente fase, en la de validación, que es en la que ya la mayoría de los equipos están entrando o van a empezar a entrar, sí tienen que sacar, digamos, de alguna manera sus habilidades comerciales, ¿cierto? Que no es fácil porque muchos de nosotros no hemos sido entrenados para esto, de pronto no nos gusta, de pronto nuestra motivación y nuestra pasión está más orientada a otros temas como la investigación, pero es un ejercicio necesario que hagamos todos los miembros del equipo y es ponernos en la tarea de intentar vender lo que nosotros hemos desarrollado. ¿Ok? Este, digamos, es un ejemplo de cómo uno puede intentar validar una hipótesis, ¿cierto? Básicamente, este es un ejercicio súper sencillo donde le muestra a uno en unas columnas cómo puede uno entender si la hipótesis va a ser aceptada o rechazada. Cuando hablamos de hipótesis, digamos, no necesariamente lo estamos haciendo en el rigor científico de lo que significa la palabra hipótesis como tal. Acá cabe también decir que esto aplica para supuestos, para sospechas, no únicamente para una hipótesis que ya, pues digamos, está un poquito más desarrollada. Pero básicamente, independientemente si es una sospecha, un supuesto o una hipótesis, esto se soluciona pues digamos, se valida de la siguiente manera. Si usted tiene un supuesto, usted tiene la obligación de validarlo, ¿cierto? De intentar validarlo. Y cuando usted hace el ejercicio de validación, pueden pasar dos cosas. O ese supuesto o esa hipótesis es aceptada o es rechazada, ¿cierto? Y eso es lo que uno, digamos, tiene que intentar estar logrando constantemente. Saber si sus hipótesis son ciertas o no. Si son ciertas, pues maravilloso, se llegará a una fase de apropiación digamos, de estructuración y también se pasará a una parte de desarrollo de pronto de una hipótesis nueva, más estructurada o aún más compleja. Entonces acá, por ejemplo, en la tabla nosotros tenemos, ¿cierto? Los clientes son abuelos, jubilados, en fin. El hallazgo es que usan Facebook con actividad diaria hasta los 80 años y tienen al menos un nieto. Esto es un ejemplo cualquiera, ¿cierto? La idea es entender si eso es así, tal como lo estamos diciendo. En este ejemplo, de 200 clientes potenciales que aplicarían para este segmento, 150 se comportan como se había dicho y 50 no lo hacen, ¿cierto? Se esperaba que la hipótesis fuera, digamos, aceptada si superaba el 70% y alcanzó un 75%, por lo tanto, la hipótesis se acepta, ¿cierto? En el siguiente ejemplo, digamos, tenemos un ejemplo de cómo no se acepta, porque al final los resultados fueron del 10% cuando se esperaba que fueran de un 80%. Hay que tener en cuenta una cosa cuando ustedes estén desarrollando estas tablas de hipótesis. Al final, uno tiene este tablero de hipótesis es para hacer esto, pero detrás de este tablero de hipótesis, y más adelante lo vamos a ver, pues existe, digamos, un instrumento para que usted haga la validación y sobre todo para que le haga seguimiento. Y ahí usted tiene que poner mucha información adicional. Es importante que usted diga a qué horas realizó el experimento, cuánto tiempo duró, con qué población lo hizo, dónde lo hizo, la fecha completa, porque muchas veces una hipótesis puede ser rechazada por algo tan sencillo como que usted dice, hice el experimento en la noche y lo tenía que haber hecho en el día. O hice el experimento, no sé, le estoy vendiendo un producto a estudiantes y pues hice el experimento en vacaciones. Entonces a nadie le interesaba porque no estaban ni siquiera pensando en eso, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas siempre son importantes. Mi recomendación personal es que cuando una hipótesis sea rechazada, dense un espacio para revisar si el experimento falló por algo que yo hice mal, ¿cierto? Si yo no corrí bien el experimento, eso puede pasar perfectamente. No pregunté lo que debía haber preguntado en la entrevista, no le pregunté a la persona que era en la entrevista, no lo hice en el momento del año, del día adecuado, de la semana adecuado. Todas esas cosas pueden influir para que un experimento, digamos, para que la hipótesis salga rechazada
y si el experimento yo lo corrí mal, pues puede que la hipótesis sea cierta y el error estuvo en el experimento. Entonces, dese una oportunidad de revisar si es que usted corrió mal el experimento. Si corrió mal el experimento, reajuste, vuélvalo a correr, pero si definitivamente el experimento se corrió bien y la hipótesis fue rechazada, pues también eso es, digamos, una especie de hallazgo muy importante para usted, porque ya sabe que esa hipótesis no es cierta y puede continuar con otras hipótesis. Esto, por ejemplo, era un poco lo que yo les estaba comentando, un ejemplo de cómo uno puede hacer seguimiento a las hipótesis que uno tiene. Es importante siempre uno saber cómo la va a medir, hay que poner un indicador, ¿cierto? Hay que escribir cuáles son esos hallazgos, esos aprendizajes que tenemos de cada una de esas hipótesis una vez las corrimos, cuál fue el resultado del indicador y al final saber pues si la hipótesis es aceptada o es rechazada. En este caso, en este ejemplo, pues dice aprobado o reprobado, ¿cierto? ¿Qué herramientas, digamos, tenemos nosotros entonces ahora sí para uno poder hacer este tipo de experimentos? Una de las cosas que usted puede hacer es ponerse el rol de detective, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que usted es esa persona que indaga, busca, encuentra datos en muchas partes, ¿cierto? Lo más típico pues están obviamente los motores de búsqueda de Google, pero también averiguan cámaras de comercio, el censos, en todas partes, digamos, donde usted puede, en todo internet, digamos, usted trata de encontrar, digamos, datos o información que para usted sea valiosa. Casi siempre cuando usted tiene puesto el rol de detective, que es importante, usted está acudiendo a fuentes más secundarias, ¿ok? No son tan primarias. Esto es la información que yo encuentro en internet, esto es la información que me da una base de datos de clientes de la Cámara de Comercio. Ese es el tipo, digamos, de fuentes a las que yo estoy, digamos, acudiendo cuando tengo un rol de detective como tal. Ahora, uno que sí nos puede ayudar con fuentes primarias es tener el rol de periodista, ¿cierto? Y es tener la capacidad de hacer una entrevista personalizada. Esto lo que indica es que usted necesita, digamos, entender, crear una guía para la entrevista, desarrollarla, revisar, encontrar patrones y sobre todo sintetizar y concluir la información de la entrevista. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo muy corto de cómo se debe hacer una guía de entrevista cuando ustedes la realicen. Yo sé que muchos han hecho varias entrevistas en los meses pasados, pues los que arrancaron en mayo, los que arrancaron en junio, desde junio, ya muchos han desarrollado algunas entrevistas. Sin embargo, no es la última vez que ustedes han hecho entrevistas, van a tener que hacer más, inclusive en la parte de validación, donde uno intenta vender también. A veces es necesario hacer algún tipo de entrevista y yo les voy a dar como unos tips de cómo, digamos, se debería construir eso. Otro rol importantísimo es el rol del antropólogo, ¿cierto? La diferencia entre el antropólogo, del psicólogo y del sociólogo es que el antropólogo tiene la necesidad de analizar el colectivo, de entender comportamientos culturales. Un psicólogo o una psicóloga, por ejemplo, se preocupa más por entender el comportamiento de una persona consigo misma, y el sociólogo se preocupa más por entender el comportamiento de una persona dentro de una sociedad. El antropólogo lo que intenta es buscar esa identidad cultural de un colectivo, ¿ok? Y eso nos permite a nosotros poder tener conclusiones sobre un grupo mucho más grande, porque al final lo que nosotros estamos intentando es encontrar patrones que nos demuestren que el mercado es lo suficientemente grande como para que haya una oportunidad de negocio. El antropólogo toma fotos, hace videos, escribe. Un antropólogo siempre debe tener, pues digamos, como un diario de campo a la mano. Yo, por ejemplo, siempre tengo esta libreta en el bolsillo, en la parte de atrás, porque uno no sabe, en cualquier momento se le ocurre a uno una idea y pues hay que escribirla, ¿cierto? Uno no puede confiar en la memoria, de hecho hay que desconfiar lo que más se pueda de nuestra memoria. Entonces yo siempre tengo algo para escribir, siempre tengo una libreta y siempre también cargo con un lapicero para escribir lo que se me ocurra. Pongo la fecha y escribo, pues digamos, lo que encontré.
También se puede hacer con un celular. Me gusta la libreta precisamente porque no siempre uno puede sacar un celular, a veces puede ser un poco peligroso, si a usted se le ocurre la idea en la calle o lo que sea y pues no quiere sacar el celular, a veces el celular está descargado, entonces digamos que la libreta siempre es una buena herramienta que no va a pasar de moda. Y la recomendación es escribir con lapicero y no con lápiz, porque con lápiz se borra mucho más fácil. Uno de las herramientas más interesantes que uno puede utilizar para entender muy bien quiénes son sus clientes y para validar, digamos, hipótesis con los clientes, es a través de la personificación. Otros lo llaman mímesis o mimetización. Y eso es hacerse pasar por un cliente, ¿ok? Entonces, si usted percibe que existe un gran problema de tráfico o de movilidad en su ciudad, una de las mejores cosas que usted puede hacer es montar en bus todo el día, ¿cierto? O montes en el Transmilenio o en el sistema, pues digamos, de transporte que haya en su ciudad y entienda cuál es toda la experiencia que el cliente tiene ahí. Esto es demasiado útil para uno poder saber qué está funcionando bien y qué está funcionando mal en un servicio. Y uno, de una forma empática, se pone en los zapatos del cliente y puede comprender muy bien cuáles son esas cosas que le disgustan de un proceso, cuáles si les parece interesante, en fin. Esto es una técnica que se utiliza mucho desde hace muchos años en el marketing y también desde el área de calidad. Muchas empresas tienen algo que se conoce como el Mystery Shopper o el Mystery Guest, y es hacer que alguien vaya como a hacerse pasar por un cliente, pero lo hacen es más con el objetivo de verificar que las personas de su empresa sí están prestando el servicio adecuado. Desde hace un tiempo para acá se está utilizando también mucho dentro de innovación porque eso nos permite entender muy bien qué está funcionando y qué no. Y también se puede hacer este ejercicio con la competencia, perfectamente se puede hacer. Otra de las cosas más importantes es tener el rol de co-creador, ¿cierto? Esto quiere decir tener la capacidad de explorar y crear nuevas soluciones en equipo, inclusive con el cliente. Algunos de ustedes sé que están muy familiarizados con un concepto que es la innovación abierta. Co-crear no es otra cosa que un ejemplo de innovación abierta. Es entender que mi organización, llámese universidad, llámese empresa, llámese grupo de investigación, no siempre va a tener la mejor solución en el mercado, ¿cierto? Que la mejor innovación del mundo no siempre va a pasar de puertas para adentro de mi organización y que muchas veces las mejores ideas pueden venir de afuera. Entonces es muy útil construir nuevas soluciones con clientes. Eso es, digamos, lo que se conoce dentro de los ejercicios de innovación abierta. Muchas personas se preocupan con este ejercicio por lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Bueno, y si yo creo un desarrollo súper importante con el cliente, entonces le tengo que ceder a él, en fin. Muchas veces los clientes o los externos, llámese clientes, llámese proveedores, esos agentes externos participan en unas etapas muy puntuales del proceso, pero no tanto así en el desarrollo completo de la solución. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, los clientes nos pueden ayudar mucho en la parte de identificación del problema, de entender qué no estamos haciendo bien, cómo nos percibe el mercado, en fin, eso es valiosísimo. Y por otra parte también nos pueden ayudar mucho dentro del proceso de ideación, ¿cierto? Votar muchas ideas. Una idea como tal no es susceptible de patente, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, hasta esa parte de ideación está perfecto poder trabajar con clientes. Ahora, si usted quiere vincular al cliente o algún tercero dentro del proceso de creación, pues tiene que tener supremamente claro cuáles son esos beneficios que le va a otorgar a esa persona por participar. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo usted le puede decir a los clientes que participen que van a obtener tanta cantidad de dinero o este beneficio. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos unos 2 o 3 años, creo que ya fueron como 3 años, que Frito-Lay quiso sacar unas papas de sabores colombianos y le dijo a toda la gente, a todos los consumidores, denme las ideas más originales de sabores de papitas y yo las saco al mercado
y lo que ellos daban a cambio era un porcentaje, o sea, lo que daban era regalías, era un porcentaje de las ventas de esas papas, de ese sabor de la persona que se le ocurrió. Entonces ahí quedó supremamente claro cuál era el beneficio de las personas por participar. Casi siempre es importante pensar en cuál es ese beneficio que ellos van a poder recibir, porque es muy difícil encontrar que alguien lo haga, digamos, de una forma esporádica, sin esperar nada a cambio. Finalmente está el rol del científico, es aquel que tiene la capacidad de participar en los experimentos, conocer los comportamientos reales de los clientes. Este rol yo creo que podría ser fácil para muchos de ustedes. Cuando uno les dice pónganse en el rol del científico, pues muchos dirán, pues es que ya nosotros somos científicos, ¿cierto? Y nosotros hacemos experimentos todo el tiempo. Acá lo importante es pensar que estos experimentos no son tanto así en el desarrollo del producto, como sí en trabajar con los clientes, ¿cierto? En entender cuáles son esos comportamientos reales de los clientes. Vamos a hacer encuestas, vamos a hacer unos formularios, vamos a poner una pauta o vamos a poner una pieza gráfica a ver qué sucede. Esos son los tipos de experimentos a los que yo me refiero, que son los que tenemos que trabajar en este momento. ¿Cómo se crea entonces una guía de entrevista? Lo primero, súper importante, todos tenemos que tener una base de datos de clientes o de clientes potenciales por lo menos, ¿cierto? Pero es súper importante tener la base de datos de los clientes y casi que todo lo que nosotros hagamos, casi que todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar van a buscar que yo de alguna manera pueda ir capturando más información de los clientes, lo que se conoce como los leads, ¿cierto? Entonces yo necesito capturar una gran cantidad de correos, ojalá dirección física, nombres completos, fecha de nacimiento, género, ciudad donde vive, país donde vive, bueno, edad creo que ya lo dije, en fin, este tipo de cosas son importantes para que yo pueda empezar a encontrar patrones. Esto es un ejemplo, digamos, de una lista de clientes de instituciones de educación superior, por ejemplo, ¿cierto? Y lo más importante es que las entrevistas deben ser de alguna forma desarrolladas con mucha precaución. Estos son unos tips sobre, digamos, cómo se puede hacer una guía de entrevistas. Yo tengo unos más. Voy a ver cómo hago. Voy a hablar con John para que les pueda compartir los formatos que yo utilizo. Yo tengo más o menos desarrollado una herramienta que yo llamo estructura de una entrevista desestructurada. Y ahí básicamente lo que nosotros sugerimos es lo siguiente. Lo primero es, yo tengo que definir cuál es el objetivo de la entrevista, ¿cierto? Esto es como cuando uno arranca, como cuando uno le enseñan la primera vez que uno no entiende muy bien por qué tiene que escribir objetivos y objetivos específicos, pero en realidad una entrevista sin un objetivo no es nada, porque yo tengo que saber muy bien cuál es el propósito de la entrevista, yo qué quiero lograr con eso, y eso me lo da el objetivo. Entonces lo más importante de una entrevista es definir cuál es el objetivo de la misma, cuál es el propósito de esa entrevista. Luego, yo tengo que tener muy clara toda la información de la persona que va a ser entrevistada. Nombre, cargo, institución, edad, teléfono, correo y nuevamente fecha, ¿cierto? Fecha completa, es decir, día, mes, año, escribir el día de la semana, ¿cierto? Y escribir la hora de inicio de la entrevista. Todo esto es muy importante para yo, como ya hemos dicho varias veces, poder encontrar patrones. Puede que llegue momentos en que yo diga, oiga, las entrevistas que mejor información me dan son las que se hacen los viernes por la tarde, en cambio las entrevistas que menos información me dan son las que se hacen los lunes por la mañana. Eso es un insight súper valioso, ya usted no tiene que perder el tiempo haciendo entrevistas los lunes por la mañana, mándelas todas para el viernes en la tarde, pero eso solo se logra si uno tiene el rigor del dato de poder, digamos, como escribir toda esa información al principio. Es importante decirle a la persona por qué estamos acá, pues cuál es el objetivo, ¿cierto? Y hay una parte, digamos, de diálogo, pero esa parte de diálogo yo siempre la llamo como unas preguntas colchón. ¿Qué son las preguntas colchón? Sobre todo para la cultura colombiana es bastante incómodo para el entrevistado
que le hagan las preguntas de entrada que uno quiere encontrar. Oiga, ¿usted me compraría esto? ¿Usted por qué le compra la competencia? O, ¿cierto? ¿Cuál es el producto que más le gusta de mí? ¿Usted qué piensa de mí? Esas preguntas, digamos, siempre se deberían de cualquier forma no hacer al principio, nunca se deberían hacer al principio, sino que lo primero es lograr que la persona se sienta lo más cómoda posible. Entonces para eso es importante realizar unas 3 o 4 preguntas colchón, como cuánto tiempo lleva usted en esta organización, hace cuánto está metido en estos temas, cómo se ha enterado de nosotros, bueno, ese tipo de preguntas que hagan que la persona se sienta cómoda, que diga cosas que sabe, que domina, para allá y sí poder entrar en rigor con las preguntas objetivo, que son las que siguen. Yo las llamo preguntas objetivo porque esas son las que le van a pegar al objetivo de la entrevista. Y finalmente hay unas preguntas de cierre, que son las que me permiten a mí llevar al entrevistado a que intente él mismo sacar sus propias conclusiones. Y al final siempre agradecerle por su tiempo y al final escribir la hora de terminación de la entrevista. Varias cosas. Una cosa que se hace al principio de la entrevista: pregúntele al entrevistado si le permite grabar la entrevista. Esto es importantísimo. Lo mejor que uno puede hacer es poder grabar todas las entrevistas, pero por cuestiones de mucha ética uno tiene que preguntar. En mi experiencia, yo creo que más de 8 de 10 le dicen a uno que sí, que no hay ningún problema en grabar la entrevista. Y las pocas veces que me han dicho que no es porque en serio son temas muy delicados o que van a contener información muy delicada donde ni siquiera se puede revelar el nombre de la entidad o de la empresa a la que se le hace la entrevista. Pero no porque no quisieran, sino porque saben que es para ellos pues casi que imposible. Entonces siempre hay que preguntarle al entrevistado si acepta y si está de acuerdo con que se pueda grabar la entrevista, ¿ok? Lo otro que también es muy importante saber es medir el tiempo de duración de la entrevista. ¿Por qué? Cuando la entrevista se alarga mucho, y esto sucede en una entrevista normal, una entrevista pues digamos común y corriente, después de los 40 minutos, que es mucho tiempo, 40 minutos está perfecto para una entrevista, después de los 40 minutos el entrevistado siempre va a intentar dar la respuesta que busque terminar la entrevista lo más rápido posible, porque ya está cansado, ¿cierto? Entonces lo que va a intentar es, o sea, como que de esas preguntas como que usted le dicen, usted escoja A, B, otro y por qué, nunca va a decir el otro y por qué, porque decir otro y decir por qué es demorarse más, entonces más bien va a decir cualquiera de las otras opciones, y entonces eso hace que la calidad del dato al final no sea muy buena. Entonces evite que su entrevista sea muy larga, porque si no la calidad de los datos va a ir bajando. Eso se comporta casi como una curva descendente. Los últimos datos suelen ser, cuando las entrevistas son muy largas, pues son poco confiables. Ahora, hay temas que apasionan muchísimo y uno puede encontrar entrevistados con los que uno prácticamente se puede quedar 2-3 horas hablando. Estas entrevistas se llaman desestructuradas porque la idea de la entrevista es más que funcione como una guía o como un guión que me ayude a mí a entender cuáles son las preguntas que yo tengo que hacer, pero que no tenga la rigidez de la entrevista donde él me responde y yo le doy la otra pregunta, sino que se vea más como una conversación. E inclusive que yo tenga la capacidad de intuir cuando la persona me está dando una respuesta valiosa, de yo no necesariamente seguir con la siguiente pregunta, sino quedarme indagando un poquito más en ese tema. Si usted ve que el entrevistado acaba de decir algo que usted considera importante, no pierda la oportunidad de indagar un poco más en ese tema. No diga, ay no, es que esta fue la pregunta 12, tengo que seguir con la 13. No, quédese entonces en la pregunta 12 un ratico más, profundice un ratico más ya que el entrevistado le dio pie y después sí continúe con la guía. Esa es otra recomendación que es súper importante. Y una última recomendación, por la experiencia, digamos, que creo que me ha funcionado bastante bien, es trate de ir con otra persona a la entrevista. ¿Y para qué van a ir 2 personas? Básicamente para que una persona sea la encargada de escribir toda la información y la otra persona sea la encargada de guiar la entrevista y de hacer las preguntas, de llevar como la conversación, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted no es capaz de escribir y escuchar al mismo tiempo, entonces se le va a quedar información en el camino, y si el entrevistado no le autorizó a usted grabar la entrevista, con mayor razón. Entonces siempre es muy importante que haya una persona escribiendo y que haya otra persona dando la entrevista y llevando a cabo la conversación. Inclusive quien escribe le debería ayudar al otro diciéndole
qué preguntas le faltan, de pronto si se saltó alguna, que no se le olvide este tema, y entre los dos se ayudan para que todas las preguntas sean cubiertas. Finalmente, toda pregunta debe querer lograr algo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted hace una pregunta, usted inmediatamente se tiene que responder qué quiere conseguir con esa pregunta, por qué la está haciendo. Pero lo peor que puede pasar es que se reúnan cuando uno prepara la entrevista, que se reúnan y digan, preguntemos eso, uy, sí, qué buena idea, y preguntemos esto también, uy, qué chévere esa pregunta. Esas preguntas chéveres, si no tienen un propósito en la entrevista, no deberían ir. Entonces uno siempre debe tener el rigor de decir, ¿por qué estoy preguntando lo que estoy preguntando? ¿Ok? Listo. Esto es más o menos un ejemplo, lo que yo acabo de comentar, un poco más resumido. Pero pues al final, digamos, la idea es que una entrevista dure unos 40 minutos máximo. Esto que están viendo acá sobre los impulsadores, las alternativas existentes, la inercia y la fricción, tiene que ver con lo que es la fuerza, el canvas de fuerzas del cliente, que creo que ya vieron alguna vez, y si no, en una diapositiva más adelante lo vamos a indagar más. Este es un formato de, por ejemplo, cómo se hace seguimiento, digamos, a los hallazgos. Los hallazgos también se conocen, son muy conocidos por su palabra en inglés como insight. En mucha de la bibliografía ustedes pueden encontrar más informaciones, es buscando insight en lugar de hallazgo. La idea es que ustedes describan el hallazgo y al frente inmediatamente ustedes digan qué observaciones o comentarios tienen con respecto, digamos, a esos hallazgos. Esto es como un formato que me permite a mí ir resumiendo un poco la información que yo obtuve de la entrevista, ¿cierto? Al final, cuando se terminan las entrevistas, la idea es que el equipo se reúna, que dialogue, que mire y que se pongan de acuerdo con cuáles fueron esos hallazgos, qué comentarios, qué aprendizajes hay, ¿cierto? Cuál hipótesis estaba relacionada con ese hallazgo que acabamos de encontrar, o si definitivamente es un tema totalmente nuevo y que no le pegaba ninguna hipótesis y es un tema que hay que empezar a profundizar, en fin. Listo. Al final, esta digamos, una de las sugerencias más importantes que nos hace John, él lo que dice, y me parece valiosísimo, es que cuando esto, digamos, una tabla que me permite a mí como ir entendiendo como esos hallazgos. Los hallazgos, de alguna manera, nacen de las hipótesis. Una hipótesis puede tener varios hallazgos a favor y puede tener varios hallazgos en contra. Entonces, lo que un poco John nos sugiere es que siempre estemos entendiendo cuál es ese porcentaje entre hallazgos a favor versus hallazgos en contra, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el segmento de abuelos y de pensionados, un hallazgo a favor es que tienen buenos ingresos. Un hallazgo en contra es que les da miedo comprar por internet, porque desconfían, ¿cierto? Entonces ahí tengo hallazgos a favor y tengo hallazgos en contra. Este es el canvas de fuerzas del cliente, el cual yo les mencionaba. Esto nos permite a nosotros entender muy bien cuáles son como todas esas variables por las cuales un cliente pasa al principio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos que, digamos, dentro de las entrevistas, yo muchas veces debo pensar en cuál de estos 6 cajones, aquí hay 7, pero digamos me refiero a todos menos al que dice que sigue, pero en los otros 6 yo tengo que preguntarme un poco a qué le quiero pegar, qué quiero entender. A veces no me da para cubrir los 6 en una sola entrevista, entonces yo también tengo que ser como muy claro y muy conciso en lo que hasta dónde me da el alcance de esto. Una cosa que se me olvidó de la anterior es que si bien es importante la relación de hallazgos a favor versus hallazgos en contra, no todos los hallazgos tienen la misma fuerza y no todos los hallazgos tienen la misma importancia. A veces puede que suceda que yo con un hallazgo, que solamente tenga un hallazgo a favor, pero que sea muy muy fuerte, como para que yo diga, oiga, tengo un hallazgo a favor, pero tengo 3 hallazgos en contra, pero ese hallazgo a favor es demasiado fuerte con respecto a los otros 3, entonces por lo tanto debería continuar por ese lado. Eso puede suceder perfectamente. Entonces no quiero que por algún motivo ustedes digan, como el porcentaje me dio negativo porque hay más hallazgos en contra que a favor, debería desechar esa hipótesis. Revise muy bien la calidad del hallazgo
de los hallazgos a favor y también la fuerza de los hallazgos en contra. También a veces puede pasar todo lo contrario, que haya muchos hallazgos a favor y que haya muy pocos hallazgos en contra, pero que los hallazgos en contra sean más fuertes. Por ejemplo, un tema de regulación, ¿cierto? El mercado está listo, le interesa lo que sea, hay una ley que lo prohíbe. Ya, listo, ahí quedamos. Entonces, siempre revisen muy bien no solamente cuántos a favor versus en contra haya, sino también qué tan fuerte, digamos, es cada uno de esos hallazgos, tanto a favor como en contra. Volviendo entonces al canvas de fuerzas del cliente, hay 6 cosas que yo tengo que entender o que debería intentar entender. Una son cuáles son esos deseos que tienen los clientes, ¿cierto? Segundo, cuáles son los impulsadores, quiénes los llevan a que adquieran una nueva solución. Recordemos una cosa, la mayoría de los clientes, y cuando digo la mayoría me refiero a que esto sucede con más del 60% de los clientes, no compran una cosa hasta que otra persona no lo haya comprado, ¿ok? Entonces, siempre tengo que estar preocupándome por cómo hacer cuáles son esos impulsadores, influenciadores, early adopters, innovators, llámelo como quiera, los que están más dispuestos a coger productos que nadie ha utilizado. Tengo que entender cómo ellos van a guiar a que la gran masa lo utilice, porque por más buena que sea su solución, a la gente le va a dar miedo adquirir esa solución si es totalmente nueva, y no lo va a hacer si no ha visto que otro ya lo haya hecho. ¿Ok? Entonces siempre tengo que estar pensando cuáles son los impulsadores. ¿Cuál es la solución actual? Siempre hay una solución actual, siempre hay una solución actual. Si lo que usted está solucionando es un problema lo suficientemente importante, eso quiere decir que sus clientes algo están haciendo en estos momentos para intentar solucionarlo. No, es que no existe una tecnología como la mía. Bueno, eso es más discutible, pero el hecho de que no exista una tecnología como la suya, eso no quiere decir que sus clientes no estén haciendo otras cosas para intentar resolver ese problema. Entonces siempre pregúntese cuál es la solución actual, porque siempre hay una solución actual. Si no hay, tal vez lo que usted está resolviendo no es lo suficientemente potente. Siempre hay una solución actual cuando el problema es lo suficientemente fuerte. Cuarto, la inercia, es decir, que detiene al cliente a comprar o adquirir nuestro producto y muchas veces inclusive a utilizarlo. Siempre va a haber una inercia. Los clientes son muy dados a que se mantenga el statu quo. El mercado por más que la gente diga que el mercado es dinámico, es cambiante, los consumidores siempre quieren que se mantenga el statu quo. Yo un poco lo podría resumir con una frase y es: los clientes y los consumidores queremos el cambio, pero no queremos cambiar, ¿ok? Entonces sí sería muy bueno, ojalá pase esto, ojalá se acabe tal cosa, pero hacer las cosas que implican para que suceda ese otro estado, ahí es donde la mayoría no estamos dispuestos a hacerlos. Quinto, ¿cuál es la fricción? ¿Cierto? ¿Cuál es esa fricción que le puede generar a mi cliente mi nuevo producto, mi nueva solución? ¿O a quién le genera fricción? Y sexto, alternativas existentes. Es un poco parecido a la solución actual, pero las alternativas existentes es pues todas esas otras cosas en el mercado que podrían llegar a solucionar de una manera sustituta lo que yo estoy haciendo. Y ya cuando yo tengo todo esto, ahora sí, el último cuadro para mí, el que es ver qué sigue, ¿cierto? Con toda esa información, qué hago yo y hacia dónde voy. Listo. Yo creo que ya esta parte ya estamos terminando. Este tema creo que va para la siguiente sesión. Voy a darle unos 2 minuticos más y miramos qué preguntas. ¿No hay preguntas? Ok, vale, listo. Entonces yo voy a ir hasta las 3 porque me están diciendo que no hay cómo recibir las preguntas. Entonces yo les voy a dejar mi correo y yo con el mayor de los gustos puedo responder las preguntas y las inquietudes que tengan. ¿Cómo se hace la parte del diseño pues, de experimentos? Básicamente lo que acabamos de decir, un experimento lo que tiene que hacer es probar si una hipótesis es cierta o es falsa. ¿Listo? Lo más importante dentro de los experimentos es medir. De lo contrario no tengo yo cómo poder aceptar o rechazar una hipótesis. No, es que esto salió súper bacano. Ese súper bacano, ¿eso cómo se mide? ¿Eso qué número es? ¿Eso qué indicador es? Entonces siempre tengo que preocuparme por construir indicadores y por medirlos. Como hemos aprendido, entonces la verdad siempre la tiene el cliente.
Entonces lo que nosotros hacemos con los experimentos es quitar como ese sesgo que puede existir dentro de nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy construyendo experimentos para validar en el mercado, yo lo último que esperaría es enfrascarme en una discusión con el resto del equipo para ver quién tiene la razón. Eso no importa, ¿cierto? No importa que una persona logra convencer a los otros 4 o a los otros 5 miembros del equipo. Lo que importa es lo que diga el mercado, ¿ok? Entonces, digamos, si hay un espacio en el que es súper rico hacer experimentos es este, porque uno, digamos, tiene la capacidad de desprendimiento y la preocupación de quiero demostrar que tengo la razón, sino quiero saber qué quiere el mercado. Y eso es mucho más valioso que lo primero. Entonces, todos los experimentos tienen que partir, digamos, uno puede tener una sospecha, uno puede decir, yo creo que va a pasar esto, yo creería que esto sucedería, pero no debería ir más allá de eso. Lo importante es que sea el mercado el que nos dé a nosotros las respuestas. Hay una cosa muy importante sobre si el cliente tiene la verdad o no, y ya con esto vamos terminando. Seguro algunos de ustedes conocen un libro que se llama El dilema del innovador, The Innovator's Dilemma, de Clayton Christensen, profesor de Harvard, muy buen libro. Y él lo que dice es que los innovadores suelen tener un problema y es el siguiente, o un dilema, y es el siguiente. Siempre nos están diciendo que son los clientes los que tienen la razón, pero por otro lado nos hemos dado cuenta, y la experiencia está llena de ejemplos, de que los clientes no saben lo que quieren, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo logra usted innovar si a usted le están diciendo que la respuesta está en el mercado, pero al mismo tiempo el cliente no sabe lo que quiere? Lo que desarrolla Christensen un poco en ese libro son ejemplos de uno cómo puede intentar romper ese dilema innovador. Porque claro, al final uno siempre va al mercado a hacer las validaciones, pero eso no quiere decir que el cliente sepa lo que quiera, ¿cierto? Imagínense que Apple hubiera hecho una encuesta en el 2000 preguntándole a la gente que si estaba dispuesto a comprar un iPhone. Seguramente la mayoría hubiera dicho que no, ¿cierto? Eso no quiere decir que el mercado no le hubiera dado a Apple muchísimas pistas para poder diseñar uno de los productos más innovadores. Entonces, aunque los clientes tienen la razón de acuerdo a sus comportamientos, a sus necesidades, a sus dolores, a sus deseos, preguntarles a ellos qué quieren y mucho más preguntarles a ellos qué quieren en el futuro es prácticamente una pregunta que no nos va a llevar a ningún lado. Por eso, las entrevistas nos dan mucha información, pero no nos dan toda. Las entrevistas nos sirven a nosotros para dos cosas, para entender cosas del pasado y cosas del presente, pero no nos sirven a nosotros para entender el futuro en el sentido de que el cliente explícitamente me diga a mí, oiga, yo quisiera mañana esto. Puede que a algunos les diga, yo tengo este dolor y tengo este problema, pero muy rara vez el cliente le dice a uno, el producto que yo me sueño el día de mañana es este, el carro que yo quisiera en el futuro es este. Es muy difícil que el cliente sepa exactamente qué es lo que quiere, pero uno sí puede sacar mucha información valiosa de entender su presente y saber cuáles son sus dolores, qué no está funcionando, qué se está haciendo mal, qué se está haciendo demorado, qué se está haciendo difícil, qué se está haciendo costoso. Eso uno sí lo puede entender. Porque es importante hacer entonces los experimentos en el mercado porque, como decía Richard Feynman, el primer principio es que no te debes engañar a ti mismo y tú mismo eres la persona más fácil de engañar, ¿ok? Siempre es muy normal que uno se termine enamorando de su producto, es muy normal que uno se termine enamorando de su tecnología, de su innovación, de que uno crea que esto realmente va a cambiar el mundo y no es que yo lo ponga en duda, ni mucho menos, sino que no nos sirve de nada convencernos a nosotros mismos de que eso va a funcionar si el mercado nos está diciendo todo lo contrario, ¿ok? Vamos a continuar. Listo. Entonces, siempre cuando yo voy a hacer un experimento, yo tengo que dar por adelantado cuál es el resultado que yo quiero esperar. Siempre que usted vaya a hacer un trabajo de campo, siempre que usted vaya a hacer algo, usted siempre tiene que decir, yo tengo esta hipótesis, para validarla puedo utilizar este indicador, la voy a medir de tal cosa y lo que debería pasar es esto. Yo siempre tengo que decir lo que yo creería que debería pasar. Es decir, yo tengo esta hipótesis y si yo creo que tengo razón,
pues lo que debería suceder es esto, ¿ok? Entonces uno siempre tiene que tener claro cuáles son los resultados esperados. Estas cosas a veces para ustedes pueden ser un poco obvias porque muchos de lo que hemos hablado parte del método científico, pero repito, inclusive las grandes empresas a veces fallan haciendo este tipo de experimentos. Vimos el caso al principio de Google. Entonces uno siempre tiene que llevar a cabo este proceso con todo el rigor. La innovación a veces se vende como algo que es supremamente creativo, divertido, y claro que tiene esa parte, pero no sirve de nada sin el rigor del dato, sin la documentación, sin el entendimiento, sin la depuración de la información, ¿cierto? Eso también es innovación, y puede que no sea la parte sexy de la innovación, pero igual toca hacerla. Segundo, en los experimentos siempre ponga cuándo va a parar de correr el experimento, es decir, usted puede poner acá qué resultado espera obtener, pero también tiene que decir, pues, cuánto tiempo lo va a tener corriendo. Eso no se puede ir hasta el infinito, ¿ok? Entonces uno siempre tiene que decir por cuánto tiempo el experimento tiene que estar abierto. O sea, así como usted lo delimita espacialmente, también lo tiene que acotar temporalmente. Tercero, crear un grupo control, ¿cierto? Es decir, entender esas primeras entrevistas que ustedes hicieron, cómo pueden clasificarlas con esas personas que de forma voluntaria quisieron trabajar con nosotros al principio, cómo puedo convertirlos a ellos como en esa especie de grupo control con el que yo pueda seguir testeando muchas otras cosas. Hacer una ficha, pues digamos, del control para poder hacer toda la documentación. Esto ya lo habíamos dicho. Este es un ejemplo donde está el experimento, el indicador con el que se va a medir el resultado esperado, el resultado real y pues cuáles son las conclusiones. Básicamente eso es como lo más importante. Después de realizar el experimento, siempre reúnase con su equipo y en voz alta lean los resultados, ¿cierto? Muéstrenlos tal y como son, no traten de filtrarlos, de maquillarlos, mejor dicho, no los sesgue, ni se tire la calidad del dato. Léalos tal cual salieron. Si algo salió entre comillas mal, pues puede ser que, como ya habíamos dicho antes, pudo haber habido problemas en la construcción del experimento. Eso no tiene nada de malo, pues uno vuelve y lo construye y lo vuelve a hacer, ¿cierto? Entonces, siempre muestren los resultados obtenidos con mucha transparencia y siempre analícelos en equipo, porque es mucho más enriquecedor y no todos interpretamos todo de la misma manera. Listo. Yo creo que ya nos acabó el tiempo, no sé si puedo seguir un poquito más. Voy a poner unos ejemplitos rápido de algunos experimentos y ya con esto terminamos. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer experimentos? Ahorita hay muchos experimentos que están apoyados en el email marketing, ¿cierto? Que son pues como campañas de mailing, donde pues básicamente uno hace un correo y en ese correo uno le dice a la persona algo, le ofrece algo, lo que sea. Lo importante es que esto siempre tenga un llamado a la acción o un call to action, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que no sirve de nada yo mandarle un correo a 1000 personas diciéndole, oiga, este es mi producto. Listo, ¿qué hace el cliente con eso? Puede que de forma voluntaria diga, oiga, quiero saber más, ¿cierto? Pero la idea es que uno nunca le deje la pelota en la cancha al cliente. Entonces uno tiene que construir algo que se llama el call to action y es decirle, oiga, este es mi producto, por favor haga clic en el fanpage de Facebook, ¿cierto? Entonces con el número de clics yo puedo entender qué tan exitosa fue esa campaña. Oiga, este es mi producto, vale tanto, si quiere comprar haga clic acá. Oiga, este es mi producto, vale tanto, si está interesado en este descuento, haga clic acá o responda a este correo con tal mensaje. Esos call to action son los que verdaderamente me demuestran a mí si el experimento está funcionando o no. Entonces, siempre que usted le mande algo a sus clientes, llévelos a que ellos tengan que hacer algo con la información que usted les acaba de dar, porque es la única forma como nosotros podemos realmente saber si el experimento es bueno o malo. Otra cosa que ustedes pueden hacer es decirle, llene el siguiente formulario, y entonces usted mira cuántos llenan el formulario y ahí ya usted va ampliando su base de datos. Hay muchas acciones que uno puede invitar al cliente a que haga algo. Muy parecido, pero pues ya esto es vía WhatsApp, ¿cierto? Crear una lista de difusión
mandar una imagen con una promoción, con un lanzamiento, con lo que sea, para que, digamos, ellos de alguna manera tengan que hacer algo con esa imagen, ¿cierto? Que den clic, que eso tenga un link que los lleve a, ¿cierto? Lo que sea. Es prácticamente lo mismo que el email marketing, pero pues es vía WhatsApp. Y como es vía WhatsApp, pues digamos que lo importante es hacer una pieza gráfica muy ganadora, de muy buena resolución, y sobre todo, pues digamos que esté optimizada para móviles, independientemente del móvil, pues que sea responsive, mejor dicho. Campañas de Facebook, de Twitter, de Instagram también funcionan bastante bien. Lo importante es el call to action. Esto es un ejemplo de una empresa que se llama Mis Pastillas, que por ejemplo lo que dice es: vendemos tal producto de Bayer a 20.500, pídala ya, ¿cierto? Entonces los que la pidan, pues básicamente eso es lo que uno está haciendo, y los que no la piden, pues ahí ya uno se va dando cuenta que de pronto no le interesaba. Pero también Facebook e Instagram funcionan bastante bien, Twitter no tanto. No tanto. Otra red que está funcionando muy bien, sobre todo en el B2B, es LinkedIn, donde pues uno básicamente lo que hace es empezar a entender cuáles son, o a buscar las personas que toman decisiones importantes dentro de las empresas a las cuales yo les quiero vender. O sea, si usted está en un negocio B2C, Facebook e Instagram y el mismo WhatsApp funcionan bastante bien, pero si su negocio es B2B, ya ahí de pronto no son tan fuertes estas tres, y mi recomendación es que ensayen LinkedIn y también pues el email marketing, que es bastante bueno. Bueno, está Google, ¿cierto? Para pues uno poder poner pues como a rodar palabras clave para posicionamiento. Y otro ejemplo, con este creo que este ya es el último, pues son las mismas cámaras de video, donde pues básicamente cuando usted pone una pieza física, un banner, una vitrina o lo que sea, ponga una cámara de video para ver cómo las personas reaccionan ante ellas. También se pueden utilizar para medir como sensores de movimiento y desarrollar mapas de calor. Por ejemplo, si usted quiere entender, pues cree sensores, por ejemplo, para saber por qué parte de un centro comercial se mueve más la gente, o por qué parte de un home center se mueve más la gente, y eso le puede dar un montón de información súper valiosa a usted para saber en qué lugar, cuáles son los lugares calientes donde, digamos, usted podría llegar a ser más atractivo si es que su segmento de cliente está ahí. Bueno, entonces con esto terminamos la presentación. Muchas gracias a todos los que se habrán conectado por su tiempo. Yo les voy a dejar aquí mi correo personal. Este es mi correo por si tienen preguntas o dudas sobre la presentación que se hizo el día de hoy. Con el mayor de los gustos yo estaré dando las respuestas antes de que se acabe esta semana. Muchas gracias a todos por su tiempo, y nos vemos en una próxima ocasión.